¿De qué se trata? La idea es que yo le mande el trabajo práctico. A usted más, en realidad ya han visto la teoría esta la semana pasada, pero hoy voy en el trabajo práctico. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué se emplea? ¿Alguna idea? ¿De qué se trata el trabajo práctico? Por lo menos el título dice ahí. Derivadas parciales. Derivada. Y claro, por lo menos digan eso, derivadas, si no como que estoy hablándole a mi hijo que ni atención me presta. Claro, derivada, muy bien. ¿Y qué han visto con respecto a la derivada de lo que veía en análisis 1 y veía en análisis 2? ¿Cuál es la gran diferencia, así, que han podido observar? Como dice En la mi hijo. cantidad de variables. Bien, las cantidades de variables. ¿Y en qué tiene que ver eso el tema de las cantidades de variables? Porque vos podés tener 2, 3, 10.000 variables. Cuando usted diga, ¿cómo lo hace? Se deriva con respecto a una variable considerando a las demás como constantes. Muy bien. Ese es el primer punto. Ustedes cuando derivan respecto a una variable, en realidad siempre se deriva respecto a una variable. Y las otras variables quedan constantes. Si yo tengo la función xy y quiero sacar f de x, yo ahora como estoy derivando respecto a x, a y lo veo como constante, o sea, el y lo veo como 4, no sé. La derivada de 4x es 4, ¿lo ven? Y lo mismo cuando vaya a ser f de y, a x lo veo como constante, la derivada de y es 1, entonces queda x. ¿Me entienden? Es el primer gran concepto, que ustedes no estaban muy familiarizados por venir de análisis 1. ¿Entienden eso? Sí, profe. Bien. Bueno. Vamos a ver el ejercicio. Dice, aplica la definición para obtener las derivadas parciales que se indican. ¿Cuál me tocó? El 1D creo que me tocó. Bueno, miren. Yo voy a escribir el 1D acá. ¿Es este? ¿Va? Ahí está. Es el 1D. Me pide que derive respecto a X y respecto a Y. Obviamente las derivadas parciales de primer orden quiere decir que la derivada primera. Porque ustedes pueden derivar por segunda vez, por tercera vez, por cuarta vez, indistintamente las variables. Ya van a ver la semana que viene. Es más, mañana van a ver la teoría de derivadas parciales de orden superior. ¿Qué es lo que pasa? Entonces yo quiero calcular, quiero derivar f de x. De acá. ¿A qué va a ser igual f de x? A 3x al cuadrado. No, porque x cuadrado. Vos estás derivando esta función que tiene acá respecto a x. Ah, ya derivada. 6x Más 2y más 2y, claro. Y 2y. y 2y. No, Y cuadrado. tampoco. Porque vos vas a derivar. ¿Cero? Eso te queda 0. Y va a derivar respecto a x. Y No, prima, ¿no? no. Entonces, Ya van a ver que es distinto 0, análisis 0. 1. Porque ahí, cuando ustedes dicen ahí, cuando dicen y' es porque tenían una función implícita, tiene una f de x igual a 0. Y es por eso que le aparece el i'. Acá tienen una explícita de f de x igual a z, o sea que una función es eso, ¿entienden? Entonces cuando van a derivar respecto a x, derivan respecto a x y y queda como constante. ¿Lo ven? ¿Se entiende? Sí, profe. Ahora,
¿Qué voy a hacer? ¿A qué va a ser igual f de i? 0 Ujú. más i más 2i. 2i. ¿Más 2 qué? 2i. 2x. 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 Porque estoy derivando respecto a i. Más 2y. 2i. ¿Entienden? ¿Le quedó claro? Es Profe, el dice que primer gran... hay que aplicar la definición, profe, disculpe. No, ya sé. Ah. Hay que aplicar la definición, yo te muestro. Pero lo que acaban de hacer es lo que ustedes van a necesitar. Y cuando yo aplique la definición me va a quedar lo mismo. ¿Entienden? De es eso. Bueno, lo que nos queda acá es lo que nos tiene que quedar ahora en la definición. Vamos a ver. ¿Y cuál es la definición de derivada? ¿Qué implica la definición de derivada? Eso sí lo tienen que saber análisis 1. ¿Límite? El límite de El límite. delta de x de que tiende a 0. Si deriva respecto a x. Si usted deriva respecto a y, va a ser delta de i. Vamos a ver cómo el análisis 2. Vamos a nuevo. Hasta la función. ¿La ven? F de x, la derivada de f de x, como la función es función de x, va a ser el límite de delta x cuando tiende a 0 de la función incrementada en x menos la función sin incrementar sobre el incremento. ¿Lo ven? ¿Lo ven eso? Sí, profe. Sí, se ve. Siguiendo eso, ¿cómo sería f de i? ¿A qué sería igual f de i? Si f de x igual a eso, ¿a qué sería igual f de i? F de i más delta de i. Al límite de quién? De delta de i cuando tiene 0. Bien, te sigo. Del cociente incremental de la función incrementada en i. Bien, de la función incrementada en i que se pone así. X delta de i más i menos la función sin incrementar sobre el incremento. ¿Lo ven? ¿Ven la diferencia entre... Acá está la clave. Acá le incremento a x y acá le incremento a y. Y acá el incremento es delta de i, acá el incremento es delta de x. ¿Entienden, chicos? Sí, profe. Por Sí. favor, hagan captura, anoten, lo que ustedes quieran. Eso es muy importante. Como dice el meme, esto es mucho, muy importante. Bueno, borro. Miren. Entonces yo ya planteé la definición. ¿Qué hago? Como la función es 3x cuadrado más 2x más y cuadrado, lo que hago es que acá, entre estos corchetes, la función incrementada solamente en x. O sea, en vez de escribir x, escribo la función incrementada en x. Donde me decía 3x cuadrado, yo me pone 3 por x más delta de x todo al cuadrado. Más 2 por, donde me decía x, ahora me pone x más delta de x por y. Más y al cuadrado, porque ahí no aparece x, ¿no es cierto? Menos la función sin incrementar, o sea, la función que ustedes ya conocen acá arriba, ¿está? Sobre el incremento que es delta x. ¿Está, chicos? Bien. ¿Qué hago? Acá desarrollo el binomio. Acá desarrollo el binomio. Entonces me queda x cuadrado más 2x delta de x más delta de x al cuadrado. Y como está multiplicando el 3, voy a multiplicar por 3. O sea, me queda 3x cuadrado más 6x delta de x más 3 delta de x cuadrado. Más 2 por x más delta de x me da y por el y
me queda 2xy más 2 delta de xy. ¿Ah? Más y al cuadrado. O sea, hasta acá estaría el corchete, ¿no es cierto? Menos la función incremental. El menos este hace que cambie el signo, todo lo de adentro, ¿lo ven? 3x cuadrado, menos 3x cuadrado, menos 2xy, menos y cuadrado. ¿Estamos? Y ahí empiezo a simplificar. El 3x cuadrado con el 3x cuadrado, el 2xy con el 2x y el y cuadrado con el y cuadrado. ¿Lo ven? ¿De qué manera? Que arriba me queda 6x delta x más 3 delta x cuadrado y nada, y más 2 delta de x y todo sobre delta de x. ¿Estamos? Como arriba me queda común el delta x, lo saco factor común. ¿Ven? De manera que me queda 6x más 3 delta de x más 2y. Y simplifico los delta de x. ¿Se entiende? Y me queda el límite de 6x más 3 delta de x más 2y cuando delta de x tiende a 0, por lo tanto este término se me da 0, y el límite me queda igual a 6x más 2y, que era el resultado de derivar todo esto respecto a x. ¿Se entiende, chicos? ¿Hay alguna duda? No, profe, se entiende. ¿Se entiende? Bien, bien. De la misma manera, está planteado para f de i. ¿Lo ven? Miren cómo está escrito ahí. Deben un segundo, por favor. Bueno, chicos, ¿han visto entonces cómo es el f de i? Es el mismo cociente, el mismo límite del cociente incremental, pero la función incremental en i. Y acá yo les dejo planteado abajo cómo quedaría ya incrementado en i y lo demás igual. Y obviamente el resultado abajo va a quedar lo que sería el resultado de derivar respecto a i, que sería igual a, en este caso acá le pido para que desarrollen ustedes, y el resultado le quedaría 2x más 2y, que lo hemos hecho recién arriba. ¿Está? Sí, profe. ¿Entienden? ¿Me entienden, chicos? Sí. ¿Alguna duda de eso? Este ejercicio lo he visto tomar en un parcial una vez, en un integral, creo, y no lo han sabido hacer. Esta es la definición de derivada. Bueno, vamos al ejercicio 2D. Calcule
usando reglas de derivación, las derivadas parciales de primer orden de la siguiente función en un punto genérico. ¿Qué condiciones debe verificar ese punto? Y me da el ejercicio de... ¿Está? Vamos al trabajo práctico. Yo tengo que derivar respecto a X respecto a Y. ¿Está? Acá derivo respecto a X y luego derivo respecto a Y. Primero, esto es una función compuesta. ¿Por qué? Porque yo tengo una raíz cuadrada y adentro tengo una función que está en función de X, valga la redundancia, pero que es un cociente. Entonces yo primero, ¿qué hago? Sea cual sea la derivada que yo tengo que hacer respecto a X, respecto a Y, esto acá se va a mantener igual. Es más, de hecho, se repite abajo. Vamos a ver respecto a Y. Cuenta por qué. Porque si ustedes van a derivar esto, lo primero que tienen que derivar es ¿quién? La raíz. La raíz. Raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada de U, o sea, es 1/2 de la raíz de U por U', ¿no es cierto? O sea, esta parte no cambia. En ambas derivadas, ¿lo ven? ¿Les quedó claro? Porque lo que van a derivar, la derivada de una raíz no cambia. No importa si respecto a X, respecto a Y, la derivada de una raíz, esa forma no cambia. Ahora, si yo le digo, y presten atención a esto, si le digo, chicos, f es el seno de 2x. Si yo acá f de x, ¿qué derivo primero? El seno. Que la derivada del coseno de 2x. ¿Ven? Por la derivada del otro que es 2. ¿Está? Ahora, si yo quiero derivar respecto a y, ¿aparece y ahí? No. No, pero ¿qué va a ser? La derivada va a ser el coseno también de 2x, que es la primera parte, son iguales, ¿lo ven? Acá. Por la derivada de adentro respecto a x, que como x no aparece, ¿cómo lo ve a esto x? Como y no aparece, perdón, ¿cómo se lo ve a 2x? Como la Una Una constante. La derivada de una constante, ¿cuánto es? 0. 0. Esto me queda 0, ¿por qué? Porque me quedó 0. Pero la primera parte se deriva igual, o sea, seno, la deriva del seno es coseno, la deriva del coseno es menos seno, eso no cambia. La deriva de la raíz cuadrada es 1/2 de raíz cuadrada, o sea, dividiendo por lo que le queda adentro. ¿Lo entienden a eso? O sea, la deriva de la función no cambia. Sea indistintamente cuando quieran derivar, pero la deriva de la función no cambia. ¿Les quedó claro eso? Porque después van a tener que ver en un ejercicio más adelante cuando es una función genérica. O sea, una función que no está definida, a eso me refiero. Bueno, entonces, hago la derivada de la raíz por lo de adentro de la raíz. Y acá sí cambia. Acá sí derivo esto que me queda x más y sobre x menos y, y lo derivo ¿cómo? ¿Qué regla aplico ahí? La de la división. La de la división, la del cociente, ¿no es cierto? La derivada del primero. La derivada del primero respecto a x, si yo derivo esto respecto a x, ¿cuánto me queda? 1. 1, acá está el 1. Por el segundo sin derivar. ¿Está? Menos el primero sin derivar, que sería esto, acá, por la derivada segunda respecto de x. La derivada de esto respecto a x, ¿cuánto es? 1. Sobre el segundo al cuadrado. Ahí está escrito, ¿lo ven? Bueno, acá aplico los sin, lo saco los paréntesis y me queda x menos y menos x, se me van los x. ¿Y qué hago con esta raíz? Esta raíz que estaba acá abajo,
Esto lo tenía así, lo pasé directamente arriba. ¿Está? Y si se dan cuenta, esto es la misma base que esto. ¿Y qué pasa? A mí arriba me queda, lo voy a borrar todo, poco, me queda esto como que esté elevado a lo 1/2. ¿Lo ven? Y como son las mismas bases, queda arriba menos 2i, se simplifica el 2 con el 2. Y x menos y elevado al medio y abajo me queda x menos y elevado al cuadrado. Si hago cociente potencia de igual base, se restan los exponentes, me queda negativo arriba. Pero, ¿qué hago? Yo lo pongo abajo para que me quede positivo el exponente. Entonces, la derivada respecto de x de la función esa. Y me dice que la particularice para un punto cualquiera. Yo le pongo el punto x0, y0. Por eso que ahora dejo particularizado para ese punto. ¿Se entiende cómo se deriva, chicos? Ahora, lo único que va a cambiar la derivada respecto de x respecto a y, esta parte es igual, lo que cambia es acá. Acá queda igual. Lo que cambia acá este menos 1. Es lo único que cambia. Me hace positivo esto. ¿Está? Porque si ahora voy a derivar esto respecto a y, me queda el primero respecto a y, que queda 1. Por el segundo derivar que sería esto. Menos el primero sin derivar que sería esto, por la derivada del segundo. Y como acá tengo menos y, por eso me queda menos 1. Y este menos hace que esto se convierta en más. Sobre el segundo al cuadrado. Lo único que cambia entre una derivada y la otra es esto. O en realidad el signo este. Este es menos, este es más. Es lo único que cambia la derivada. ¿Lo ven, chicos? ¿Se entiende? ¿Se ve? Sí, se entiende. ¿Cómo se deriva? Bien. Para saber derivar no hay otra forma que aprender practicando, chicos. No hay otra manera. Bueno, y acá está escrito y les planteo. ¿Y cuál es la condición? Porque también decía la derivada en un punto genérico. ¿Qué condiciones debe verificar este punto? Para que exista la derivada en ese punto, ¿qué tiene que pasar con ese punto? Si una función es derivable en un punto, entonces tiene que ser continua en ese punto. Y además, primero, antes de ser continuo, ¿qué tiene que pasar el punto? Pertenecer al dominio. Exactamente. Debe pertenecer al dominio. P0 debe pertenecer al dominio de F. Acá está escrito. ¿Lo ven? Bueno. Uy, acá no se ve muy bien, che. ¿Me llegan a ver ustedes más o menos la hoja 3? Sí, profe, sí se ve. Sí, profe. ¿Se ve? Sí. Bueno, es lo mismo, tienen que derivar. La derivada del arco tangente, por ahí le hace falta la regla de derivación. La derivada del arco tangente era 1 sobre la raíz cuadrada de 1, no es la raíz cuadrada, me mando cagada. Sobre 1 más u al cuadrado por u prima, ¿no es cierto? Bueno, u en este caso es y sobre x, y en este otro caso es x sobre y. ¿Está? Entonces la derivada, yo estoy derivando respecto a x. Es muy importante que tengan esto en cuenta. Esto no cambia. Si se dan cuenta ustedes, cuando deriven respecto a x o respecto a y, esto no va a cambiar, va a ser igual. Es 1 sobre 1 más el argumento al cuadrado por, y acá sí cambia. Si derivo respecto a x, y sobre x, es lo mismo que yo diga, puedo decir dos cosas. Y por x a la menos 1, lo mismo, y derivo eso respecto a x, me queda
menos y sobre x al cuadrado, o lo puedo tomar como un cociente. De igual manera le queda esto, menos y sobre x cuadrado. Más la derivada del cotangente sigue siendo eso, pero ahora el argumento, a cambio de argumento, es x sobre y. A diferencia de acá, que es y sobre x. Por la derivada respecto a x. Como acá está en el numerador directamente, la derivada me queda 1 sobre y. ¿Lo ven, chicos? Bien. Para que entiendan qué hago acá, para que entiendan, acá abajo me queda a mí así. Es como que yo hago así. Distribuyo la potencia y me queda eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que hago? Saco como un denominador el x cuadrado. X cuadrado dividido en 1, 1. X cuadrado por 1, x cuadrado. Más x cuadrado dividido en x cuadrado, 1. Por y cuadrado, y cuadrado. Y lo que hago finalmente es a este x cuadrado pasarlo arriba. Por eso me queda de esta manera, ¿lo ven? ¿Entienden por qué de eso ahora? Sí, profe. Bueno, él está multiplicando acá, ojo, está multiplicando, no es que están sumando, están multiplicando, puedo simplificar este con este. Y lo mismo acá en el otro término, me queda y, saco como un término y cuadrado, me queda este y cuadrado con este y me queda eso. De manera que me quedan semejanzas, pero con signos cambiados, por lo tanto la derivada me da 0. Chicos, es aplicar la regla de derivación de funciones compuestas. No es nada más, nada menos que eso. Y bueno, para f de i va a ser lo mismo, también me va a quedar 0. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Bien. Tienen que ponerse a repasar las reglas de derivación. Bueno, acá fíjense que da particularidad que me queda lo mismo. Acá tengo una f de x y z, que es el logaritmo neperiano, el coseno de ese argumento. ¿Qué es lo primero que tengo que derivar acá? Si derivo respecto a f de x, f de y, de lo que sea. ¿Qué es lo primero que tengo que derivar? El logaritmo. Logaritmo. El logaritmo. ¿Qué dice la derivada del logaritmo neperiano de u? Que es igual a u' sobre 1, ¿cierto? ¿Quién es u? U es coseno de todo eso. Por la derivada de esto. Aquí igual la derivada del coseno de todo ese argumento. A menos seno de todo el argumento por, ahora sí, la derivada del argumento respecto a x. Como se están sumando todo, me queda 1. Y fíjense ustedes que cuando deriven respecto a x, respecto a y, respecto a z, esta derivada se va a repetir. Porque no cambia la derivada de una función logaritmo ni una de la función coseno. ¿Lo ven? Y lo que hice yo acá es, como queda menos seno de todo el argumento sobre coseno del mismo argumento, escribí como menos tangente de todo ese argumento. ¿Lo ven? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien ahí. Bueno, acá lo mismo, chicos, me pide que derive el ejercicio 3. Acá, derive con respecto a cada una de las variables usando la regla de derivación. W, ¿de quién depende? ¿De qué funciones depende? De Z y ¿De qué R. funciones? Depende de R y de Z, ¿lo ven? Entonces yo acá le pongo, derivo respecto a R y respecto a Z. Dame un segundo.
Bueno, chicos, entonces W depende de R y de Z. O sea, para sacar las derivadas parciales, tengo que derivar respecto a R y respecto a Z. Bien, acá cambia. R y Z ambas aparecen en el numerador y en el denominador. Es decir, que si yo tengo que aplicar la regla del cociente. Si derivo respecto primero a R, tomo la derivada de lo de arriba. ¿Lo ven? La derivada de arriba respecto a R, derivo esto y todo esto queda como una constante. Por eso me queda 1 por todo esto. Por el segundo sin derivar, que sería todo esto. ¿Lo ven? Menos el primero sin derivar, que sería R por 2 menos 2 seno de Z, por la derivada del segundo respecto a R. Acá derivo en el denominador 2R. Sobre el segundo al cuadrado. ¿Está, chicos? Que no se acuerdan de la regla de derivación, era U' por B menos U por B' sobre B al cuadrado. ¿Está? Y lo mismo acá, ahora cambia. Como derivo respecto a Z, la R queda afuera. Derivo la derivada del primero respecto a Z. Acá me está faltando una R. A ver si se dan cuenta. Porque supongo que R queda afuera como una constante que multiplica. Y la derivada de lo de adentro respecto a Z me queda menos seno. Con el menos de acá me queda más. Entonces me queda 2R seno de Z por el segundo derivado, que sería R cuadrado más Z cuadrado. Menos R por, o sea, el primero sin derivar, por la derivada del segundo, que sería 2Z, sobre el segundo al cuadrado. Son las reglas de derivación, chicos, nada más que cambia la variable con la que van a derivar. Es lo único que varía. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno. Y acá sí presten atención. Que el concepto es importante. Muestra que las derivadas parciales primeras de las siguientes funciones satisfacen las ecuaciones dadas. Creo que me da el B. El C. El C me da. 4C. Me dice C es igual a eso, a Y cuadrado sobre 3X más Y de X, y dice que X cuadrado por la derivada de Z respecto a X menos XY por la derivada de Z respecto a Y más Y al cuadrado igual a 0. ¿Está? Vamos a ver esto. Acá, chicos, cuando dice phi, ¿qué representa phi? ¿Qué es phi? Otra función. Una función. Dame un ejemplo de esa función. ¿Cuál podría ser? Seno. Seno de Seno, coseno, logaritmo neperiano, arco tangente. Eso no me importa, es una función derivable. ¿Lo ven? Que la derivada de esa función no va a cambiar. Lo que va a cambiar es lo único cuando ustedes deriven el argumento. ¿Lo entienden? Lo que sí saben ustedes es que esta función, seno, coseno, logaritmo, sea phi, sí depende de x, y. Entonces sí la tengo que derivar, ¿no es cierto? ¿Entienden eso? Sí, profe. Bien. Sí. Acá cuando voy a derivar respecto a x, al y cuadrado sobre 3 lo tomo como constante y derivo el 1 sobre x. Y la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x cuadrado. Es por eso que me queda menos y cuadrado sobre 3x cuadrado. ¿Está? Más, voy a derivar el segundo término respecto a x. Si yo derivo esto respecto a x, me queda phi prima, o sea, la derivada del seno, que va a ser coseno, lo que sea, por dar un ejemplo, del mismo argumento, ahora sí, por la derivada del argumento respecto, en este caso, a x. Si yo derivo x por y respecto a x, eso me queda y. ¿Lo entienden? Quiero saber si lo entienden este tema de la función ahí que me aparece y no está definida.
Yo me Sí, perdí en profe. la última parte, profe. ¿Cómo? Me perdí en lo último que hizo. Vamos de nuevo. A este phi que vos ves acá, tómalo como la función seno, coseno. Si vos, por ejemplo, tenés phi igual a seno de xy, por ejemplo, ¿a qué sería igual phi de x? ¿A qué sería igual phi de x? Al Coseno coseno de de X. Al coseno de xy, que es el argumento, y ahora sí derivo el argumento respecto a la variable que estoy derivando. ¿Quién es la variable que estoy derivando? X. X. O sea, ¿a qué sería igual la derivada del argumento respecto a x? Ahí. Ahí, ¿bien? Ahora vos decís phi de y. ¿A qué va a ser igual phi de y? Coseno de xy por x. Coseno de xy por, y derivo lo de adentro respecto a y, que va a ser x. ¿Ves que esta parte, que esta es la phi prima, no cambia? Esto es phi prima. Entonces eso a vos no te interesa, porque no cambia. Lo que te cambia a vos después entre una función y otra es la derivada del argumento. ¿Se entiende? Es por eso, cuando yo derivo acá, esta parte, la derivada de todo esto respecto a x va a ser phi prima del argumento por la derivada del argumento respecto a x, que va a ser y. ¿Lo ves? Aquí el ejemplo de cómo no me importa qué tipo de función sea, porque la derivada del coseno, del seno no va a dejar de ser coseno, o la derivada del logaritmo pleno no va a ser 1 sobre el argumento. Esas cosas no cambian indistintamente cada función. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Por eso es que la derivada respecto a y, así acá sí cambia porque es el 1 sobre 3x lo tengo como constante y me queda 2y sobre 3x más phi prima de xy por, y ya ahora derivo lo de adentro respecto a y, que me queda x. ¿Estamos? Entonces, ¿qué hago luego? Voy, verifico si se da esta ecuación. ¿Estamos? Por todo, voy. Y acá le hago paso a paso. Digo, ¿será cierto esto? X cuadrado por z de x. ¿Qué es z de x? Lo que está acá en rojo. Que es lo que han calculado recién arriba. Menos xy por xy por z de y, que es todo esto que han calculado arriba, más y cuadrado. ¿Está? Bueno, ¿qué hago? Voy y distribuyo. Lo mismo acá. X cuadrado por todo esto, simplifico los x, más todo esto por yx cuadrado. Menos xy por 2y sobre 3, simplifico los x, menos phi prima de x cuadrado por y. Entonces, usted se da cuenta, y yo acá le pongo, simplifico, esto que me queda y al cuadrado, acá me queda menos 1/3 de y al cuadrado, menos 2/3 de y al cuadrado, ¿qué se forma eso? Menos 1/3 de y cuadrado, menos 2/3 de y cuadrado. Es más, yo acá lo simplifiqué con la misma línea para que tengan en cuenta. ¿Por qué puedo simplificar todo esto? ¿Por qué hace y cuadrado, profe? Claro, porque menos 1/3 de y cuadrado menos 2/3 de y cuadrado se hace menos el entero de y cuadrado. Y a menos y cuadrado lo puedo simplificar con y cuadrado, ¿lo ven? Por eso simplifico así. ¿Estamos? ¿Y acá qué me queda? Phi prima por yx cuadrado, y acá me queda menos phi prima por yx cuadrado. Es por eso que acá lo simplifico así, el sentido de la cancelación, que entiendan qué simplifico con qué. ¿Lo ven? Por eso me queda 0.
Si se verifica. ¿Estamos? Sí, profe. Bien ahí. El 6 creo que parecía. Me dice Z es igual a Y por F de X cuadrado menos Y cuadrado. Entonces se cumple la relación esta. Vamos a ver. Y acá lo que yo le decía. Esta es mi función. Z igual a Y por F de X cuadrado menos Y cuadrado. Por ejemplo, si yo voy a derivar esto respecto a X, que acá lo hice, esto a Y lo veo como una constante. Acá no aplico regla del producto. ¿Lo ven? Porque esto me aparece como constante, me queda Y por F', porque acá hay una función como recibe el seno, el coseno, lo que ustedes quieran, por F' del argumento, por la derivada del argumento respecto a X. ¿Está? Ahora, acá cuando voy a derivar respecto a Y, sí lo tomo como un producto, porque este menos Y por F de X, digamos, o sea, ambos términos dependen de Y, eso tomo como un producto. La derivada del primero que va a ser 1 por segundo sin derivar, más el primero derivar por la derivada del segundo que va a ser F' del argumento por la derivada del argumento respecto a Y. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué hago con esto? Voy y veo si se cumple. Dice que 1 sobre X por Z de X más 1 sobre Y por Z de Y igual a Z sobre Y cuadrado. Bueno, acá pongo 1 sobre X por Z de X que lo tengo acá arriba. Me queda Y por F' del argumento por 2X. Más 1 sobre Y por lo que yo calculé de ZY, que lo tengo escrito acá. Y dice que eso igual a Z sobre Y al cuadrado. Acá lo escribo bien. Acá ya simplifico esta X. Y acá lo que voy a hacer es distribuir esto por esto y esto por esto. Ya voy más para abajo. Si yo distribuyo me queda 2Y por F' de todo eso, más F de X cuadrado menos Y cuadrado sobre Y, menos F' de todo eso por 2Y cuadrado sobre Y, se simplifican esta Y, con el Y cuadrado, y me queda este término, lo tengo escrito acá, semejante a este otro término, que es negativo. Por eso que se simplifican ambos. Más este término. Y dice que ese término es igual a Z sobre Y cuadrado. ¿Y por qué si es igual? ¿A qué era igual Z? Yo acá les pongo. Z era igual a Y por F de todo ese argumento, ¿no es cierto? Sobre Y al cuadrado, si yo divido sobre Y al cuadrado, ¿qué pasa? Se va el cuadrado este con este Y, y Z sobre Y cuadrado me termina quedando F sobre Y, que es lo que me queda acá a mí. Entonces sí es verdad que eso igual a Z sobre Y cuadrado. ¿Entienden cómo lo verifiqué? ¿Les queda alguna duda, chicos? ¿Se entiende, profe? Bien. Vamos al ejercicio 9. Dice, estudie la continuidad y la existencia de las derivadas parciales de la función en el origen. Y me da esta función. Primero, ¿por qué me dice estudia la continuidad y la existencia de las derivadas parciales? ¿Qué decía la teoría respecto a esto?
¿Qué Que decía si, la teoría respecto a esto, chicos? que si la función es continua en el punto dado, entonces es derivable. Bien, ¿no es cierto? Debe ser continuo en el punto, y si es continuo quiere decir que existe el límite y la función está definida en ese dominio y que ambos son iguales, o sea, eso significa que sea continuo. Entonces es derivable. Bien, vamos a ver si es continua primero. Me dice, esta es la función. Si hago f, dice, la rama de arriba dice que la función vale eso si xy distinto de 0, 0. Y la función vale 0 si xy vale 0, 0. Entonces hago f de 0, 0 que es igual a 0. Luego hago el límite de la función frontera que se ve arriba y analizo los trayectorias. Digo, si y igual a x, reemplazo, el límite me queda un medio. Luego, si digo si y igual a x cuadrado, me queda x por x a la cuarta, bueno, factor con el x cubo abajo, acá arriba me queda x a la quinta, me termina dando x cuadrado arriba, y abajo me queda 1, más x cubo. Si yo lo reemplazo por 0 eso, el límite me queda 0. Entonces, al darme dos caminos distintos de la trayectoria, quiere decir que el límite no existe. Si el límite no existe, la función es discontinua inevitable. Y por tanto, no ser continua en f de x, no van a existir f de x ni f de y. ¿Entienden, chicos? Sí, profe. Bien ahí. Bueno, y los demás ejercicios que quedan son aplicaciones. Miren, son sencillos. El ejercicio 2 dice, la ley de los gases para una masa fija M, de un gas ideal a la temperatura absoluta T, a presión P y con un volumen B, es P por B sobre igual a M por LT, donde R era la constante de los gases, M era la masa, T la temperatura, con todo lo que decía. Demuestre que esto significa que la derivada parcial de P respecto a B por la derivada parcial de B respecto a T por la derivada parcial de T respecto a P es igual a menos 1. Vamos a ver si es cierto. A mí me dice, esta es la función. Si yo despejo P, me queda esto, ¿lo ven? M por L por T sobre P. Derivo respecto a B, me queda menos. ¿Qué pasa con lo de arriba? Todo, si yo derivo respecto a B, todo esto como constante, ¿lo ven? Entonces queda ahí como está. Y la derivada queda esto. Ahora, de la misma función despejo B y derivo respecto a T. O sea, todo lo que no sea T, en este caso es, ¿no? Me queda constante. Por eso que me queda ML sobre P. Y ahora de T tengo que encontrar P. Derivo T, despejo T, y de acá derivo P, que todo lo demás me queda constante. Me da B igual a M sobre L. Y de ahí reemplazo. B, que es esto, B de T, que es esto, y TP, que es esto. Bueno, acá simplifico como se está todo multiplicando, este B cuadrado con este B, este MR con este, y me queda menos MRT sobre P por B. ¿Lo ven acá? ¿Y qué digo yo? A P, a este P, lo voy a reemplazar por esto. ¿De qué manera? De que yo reemplace, acá me queda menos MRT, que es lo que yo tenía acá arriba, por al P lo reemplazo, que P me quedaba MRT sobre B. Todo por B. Ya acá simplifico los B y ya acá simplifico esto con esto. Y por lo tanto se da la igualdad que menos 1 igual a 1. O sea que sí verifica lo que decía el problema. ¿Está?
Son aplicaciones sencillas, pero lo que lo hace es derivar. Y los demás, otros 3 ejercicios, 2 ejercicios que quedan, son del mismo tenor, que tienen que derivar y comprobar. ¿Está, chicos? Profe, ¿de dónde Sí. sale ese menos? Que desde ahí, de arribita. De acá, de esta derivada. Sí. Ah, Porque vos tenés P igual a M, E, T sobre B. ¿Qué es lo que da que P es igual a M, R, T, que es una constante, porque vos estás derivando respecto a B por 1 sobre B. Y la derivada de 1 sobre B, si vos haces P de B, te queda M, R, T, que es tu constante que vos ya tenías, y la derivada de 1 sobre B es menos, menos 1 sobre B cuadrado. Bueno, yo así lo escribo acá. De ahí sale el menos. perfecto. Gracias. ¿Estamos? Ah. Bueno, chicos, los demás ejercicios, los otros 2 ejercicios que quedan ahí, son muy parecidos. La idea es que ustedes deriven y encuentren la solución para poder empezar a resolver o comprobar. ¿Está? En un principio, si no hay novedades, esta semana nos encontramos el miércoles a las 4 de la tarde. 4 o 5 de la tarde ya lo vemos. ¿Ah? Nos manejamos por el grupo de WhatsApp. Y respecto a la tarea, eso sí, antes que me olvide, sí o sí tiene que ser con lapicera. Lapicera, por lo menos traten de usar 2 colores, así como uso yo el enunciado con rojo, el desarrollo con azul, pero sí o sí con lapicera, con lápiz no. ¿Está? Les repito, de un solo archivo y todo en formato PDF. O sea, si son 1 o 10 hojas, las 1 o 10 hojas van en un solo archivo. ¿Está? Y el archivo debe llevar su nombre, para que yo sepa. ¿Está? Consulta, ¿ya está subido al aula virtual, profesor? ¿Los enunciados? No, todavía no. Bien. No, todavía no. Yo les aviso y seguramente en el día de hoy o mañana se les sube. Y van a tener un plazo de 2 semanas. Es decir, si lo subo hoy a las 6 de la tarde, posiblemente va a ser dentro de 2 lunes a las 6 de la tarde. Más o menos, digamos. Listo, gracias. Ya les repito, el tema en los plazos, si ustedes lo presentan 30 segundos tarde, es tarde. Chao. Nos vemos en la recuperación. Es un filtro muy importante este, chicos. ¿Les queda claro ese tema? No quiero que después me manden mensajes como me ha pasado. Yo siempre pongo los vencimientos 23:55 y me mandan mensajes a las 12 de la noche. Profe, de tal cosa, profe, de tal cosa. Primero, que el horario no es como para escribir. Y segundo, que si ya estaba tarde, las pautas estaban dadas, chao. O sea, no sé qué quieren que le diga. No hay otra forma de verlo. ¿Se entiende, chicos? Respeten los plazos para que así puedan andar bien. Sí, ¿Está? profe. Bueno, chicos, que tengan una linda semana. En un principio nos encontramos el miércoles. Nos vemos, profe. Profe, hasta el miércoles. Chao, chicos. Que anden bien. Hasta luego, profe. No, profe.